Bueno, cuando hablamos del trauma en cuello es importante mencionar de que es un área pequeña, pero a la vez que va a tener un conglomerado de varias estructuras anatómicas, tanto del orden neurológico, endocrinológico, del aparato locomotor, del aparato fonéndico, por ejemplo, o de la primera porción de la vía digestiva, etcétera. Entonces, el trauma en cuello es muy importante tomarlo en cuenta desde el punto del grado de la preservación de la vida, y la vamos a ir viendo recordando estos conceptos que los tenemos que tener cada vez más afianzados, mis estimados amigos. En el trauma, la fase de F y la fase de flow, ¿no? La fase de F, la fase hipodinámica o la fase inicial. Esta fase puede llevar horas. Es el momento donde hay una especie de adaptación en la célula, ¿no? La célula, a través de la mitocondria es la que va a dirigir muchos procesos, en este caso metabólicos, ¿no? Eh, por ejemplo, la fase de flow también se llama hipercatabólica, ¿no? Entonces significa de que va a haber, a través de los procesos enzimáticos, de degradaciones y metabolización de los productos, en este caso el sustrato del que estamos hablando, porque la célula ha tenido una injuria, ¿no? Ha sido o bien, obviamente, operada, porque estamos en una cátedra de cirugía de cara y cuello, y también pues ha sido ultrajada, ha sido traumada, ¿no? Por el golpe. Entonces recordemos que la fase F es la fase inicial donde hay una vaso, en este caso constricción, ¿no? Seguida de una vasodilatación que vendría a ser la fase flow. Muchas veces la fase F la llaman la primera o la segunda, las 2 horas de oro del trauma, ¿no? Que es el tiempo en que a veces el cuerpo humano se adapta y empieza a producir, dice que las células reaccionan. A veces nosotros decimos, sí, pasarle transfusión de sustancias coloides, bueno, sustancias, en este caso, por vía endovenosa, fisiológico, ringer normal, etcétera. Y tenemos muchos aditamentos, entre ellos, bueno, la antibioticoterapia, pero la célula va a responder. Es por eso de lo que hablábamos, mis estimados amigos, en este caso de los reactantes de fase aguda, ¿no? Como el Apache, que es una escala que nos va a mostrar el factor pronóstico, pero también podríamos hacer cleaners de lactato. El lactato es incluso más rápido. A veces, y bueno, en la gasometría podemos pedir el lactato y ver si estamos con un buen pronóstico en el trauma. Y la fase de flow, que puede durar hasta semanas, hasta una Doctor, semana. buenas noches. O, Disculpe, doctor, ¿me escucha? Buenas noches. Su pantalla no se puede observar, doctor. Si está compartiendo, va a disculpar que lo haya interrumpido. Estoy compartiendo. ¿No se ve? A ver, de nuevo. ¿Se ve? Buenas noches. No, doctor. No, doctor. ¿Por qué no se ve? ¿Qué ha pasado? A ver. Está acá. Compartir pantalla. A ver. ¿Dónde está? Yo veo uno de sus compañeros acá. Chat. Espera. Compartir pantalla. Full screen. Ahora sí. ¿Estamos? Sí, doctor, ahora sí. Ahora sí se ve, doctor. Bueno, vamos para adelante, entonces. Y recordemos de que la célula tiene ese proceso adaptativo, ¿no? Y en el trauma, pues también va a producir un proceso adaptativo, que es la fase de hibernación celular, como hablábamos.
Existen muchos daños, como por ejemplo a nivel renal, ¿no? Va a haber alteración. La mitocondria, bueno, como les dije, es la que va a producir especialmente en este caso, la producción de ATPs, ¿no? A través de las crestas mitocondriales. Entonces, tiene mucho que ver en los procesos adaptativos celulares. La disfunción mitocondrial vendría a ser una alteración propiamente ya dentro de ese proceso de adaptación, como la necroptosis, donde dijimos que ya no va a mejorar, más sin embargo va a evolucionar hasta llegar obviamente a la muerte. La célula traumatizada, por más que tenga nutrientes, elementos, hormona de crecimiento que se utiliza mucho para fístulas, etcétera. Pero el tema es también el precio de esos medicamentos, pero la función que producen en el organismo, en el trauma. Y obviamente los pacientes ya están, muchas veces que están con el trauma, son desnutridos y aparte del trauma, encima están desnutridos. Entonces, tomar mucho en cuenta todo aquello, ¿no? Un paciente que va a tener alguna alteración sistémica, pues va a ser necesario pues hacer todos los estudios, la valoración del riesgo quirúrgico. El riesgo quirúrgico no es solamente la valoración cardiológica, eso es valoración cardiológica, sino es también la valoración, en este caso con una espirometría a nivel pulmonar y el estado nutricional, ¿no? Ese es el riesgo quirúrgico. Bueno, bueno, si mucho tiempo estamos en ayuno, los cuerpos cetónicos, que son las reservas de los hidratos de carbono que no van a ser metabolizados, se van a formar en tipos de lípidos. Entonces, va a haber cetonemia, cetosis, cetonemia por el estado anaeróbico, en este caso del cuerpo, porque ya no está respirando, ya no está óptimo el cuerpo, ¿no? Por el producto del trauma. También hablábamos un poco de las fracturas Lefort 1 o de Guerin, Lefort 2 piramidal y la disyunción cráneo-facial, que sería la Lefort 3. Ahí está una imagen de René Lefort, pero el trauma en cuello tiene que tener un tipo de clasificación propia, ¿no? Tenemos aquí las zonas, ¿no? 1, 2, 3, los pisos, ¿ya? Que van a estar conformados. Es como, bueno, la distribución del cuello, ¿no? Propiamente, ¿no? Según los grados y las estructuras que están compuestas. Por ejemplo, la zona 1 es la más peligrosa, ¿no? Los grandes vasos, el tórax alto, los ápices pulmonares, el esófago, la tráquea, el plexo cervical, ¿no? A nivel neurológico, que puede ser dañado. La zona 2, que es una zona de mucha consideración, la que más es cotidianamente ver por agresiones, por armas punzocortantes, ¿no? Entonces están los vasos carotídeos, los espacios vertebrales, la laringe, ¿no? Puede haber una sección de la laringe, la tráquea, que tiene que ser, en este caso, pues, tiene que realizarse la síntesis, ¿no? De los cartílagos para que no tenga una alteración, en este caso funcional, a ese nivel, la tráquea, el esófago, el vago. El esófago es muy complicado, de muy poco trauma esofágico, más bien se ve incluso en todos los ámbitos en el mundo, pero es complicado de realizar ya que es una serosa muy complicada de manejar. El vago también, ¿no? Por la distribución ya son áreas más profundas que están en esa relación de esta zona. Y la zona 3, ¿no? La nasofaringe, la región carotídea, ¿no? Recordemos que la región carotídea está por debajo y detrás de la región parotídea.
Y bueno, todas esas regiones de la distribución de los nervios craneales, la glándula parótida, la zona 3. En la parte prehospitalaria siempre va a ser la inmovilización cervical. Muchas veces hay un trauma por aplastamiento de vértebras, ¿no? O compresión, el fenómeno del látigo, que se llama muy conocido como el latigazo, bueno, de la cabeza, porque prácticamente la cabeza es la que va a tenerse el latigazo y puede producir todo ese trauma. Hay una oclusión de la herida soplante, es patognomónico de una herida laringotraqueal que debe ser verificada, obviamente en quirófano. Evitar pinzar, hacer presión sobre las heridas vasculares para evitar el sangrado y que el paciente no entre en un estado de shock hipovolémico. Una hipoperfusión tisular de los tejidos. El trauma cervical debe ser revisado en quirófano, ¿no? Ver los planos, el tipo de regiones que ha afectado y qué estructuras anatómicas pues se han afectado. Entonces, por planos tenemos los espacios cervicales superficiales, ¿no? Donde está el platisma mioides, más conocido como, ahora le llaman SMASH, bueno, el platisma mioides, el cutáneo del cuello antiguamente llamado, para que me voy a complicar. Y los espacios cervicales profundos, donde está el espacio ioideo, preioideo, tiroideo, ¿no? Este nivel, los espacios de los grandes vasos, ahí está toda la ponera cervical profunda. Estos espacios que son virtuales se vuelven reales, ¿no? En el momento de una infección, por eso son laterofaringios, porque están a los lados, ¿no? Y detrás. Retrofaringio y laterofaringio, los espacios prevertebrales. Bueno, los espacios de las correas. Entonces, el trauma en cuello va a ser toda lesión que afecte la región comprendida entre el borde de la mandíbula y la base del cráneo en su límite superior y el borde de la clavícula y la séptima vértebra cervical en su límite inferior. Bueno, es un concepto. Epidemiológicamente, entre el 5 al 10% de las lesiones traumáticas son serias, ¿no? A nivel mundial, también un dato epidemiológico de 3.500 muertes anuales, ¿ya? El trauma penetrante versus el trauma cerrado también es un tema aparte, ¿no? Porque el trauma penetrante puede ser, digamos, más notorio, pero el trauma cerrado cervicales. Bueno, el 95% de las heridas penetrantes por arma de fuego punzantes luego de los accidentes automovilísticos es cotidiano, ¿no? El hogar, la iatrogenia, también están presentes dentro del origen, ¿no? De incidencia. Y la edad es la segunda edad, podríamos decir, que es la más frecuente. Entonces, la evaluación va a ser muy importante, el ver el tipo de mecanismo, incluso el instrumento. Bueno, eso obviamente lo va a hacer mejor instancias como balística, etcétera, mis amigos, pero nosotros tenemos que ver para poder resolver el cuadro, ¿no? Ya sea de manera quirúrgica o, bueno, de manera de una observación expectante. Entonces, siempre tener en cuenta eso y las lesiones asociadas a ello.
las afecciones, la evaluación, los estudios. Aquí tenemos el gatillaje, ¿no? Ahí está, cuando no está con el cinturón de seguridad el chofer y, bueno, sufre un gatillazo. O hasta este que está con cinturón, pero el impacto ha sido muy fuerte, ¿no? Entonces, una lesión a nivel cervical vertebral. La estabilización de la vía aérea siempre va a ser lo más importante, ¿no? Esto se conoce, ¿no? La maniobra oro de la orofaringe y retirar cuerpos extraños, obviamente, tal vez incluso para ver que esté permeable. No, no permeable, tiene que estar permeable, obviamente, pero para ver la permeabilidad, se diría, al momento de realizar una intubación endotraqueal. Bueno, ver con una cánula de Gödel también es un instrumento que se deja para que no haya cierre, ¿no? De las mandíbulas, de los maxilares. La ventilación con ambú está en un paciente, ¿no? Que está en apnea, entre 10 insuflaciones por minuto. Bueno, eso sí es rajatabla. Preservar la vía aérea, ¿no? Ver el grado que tenga, si es que hay un desplazamiento de las estructuras o algún instrumento que quizás pueda haber ingresado, retirado. Así es la maniobra de la cuchara, que dicen, la maniobra de la cuchara. Retirar ya la estabilización. De la circulación más importante, el manejo de la circulación, porque dicen que la circulación la puede manejar, pero en 2 minutos se puede, en 2 minutos ya puede entrar en shock si no se controla una circulación de un gran vaso. Entonces, al momento del trauma, se está manejando eso en la guerra, por ejemplo. Pero bueno, se sigue manteniendo el A, B, C, D, E, que vendría a ser la vía aérea, B de la ventilación, C de la circulación, lo que les hablaba, mis estimados amigos, de la parte neurológica y las demás lesiones que vendrían a ser E. Entonces, siempre ver el tema de la obstrucción y realizar en este tipo de pacientes si es que amerita una permeabilización de la vía aérea, que va a ser lo más también prioritario, junto con la perfusión tisular. Cuando hay lesiones a nivel del cuerpo, también tenemos que ver la manera de la reconstrucción post cirugía de control de daños, ¿no? La cirugía de control de daños es la que nos va a dar, en este caso, la prioridad del manejo quirúrgico y lo demás va a ser ya complementario, tal vez diferida en el siguiente evento de otros días. Aquí tenemos las zonas, ¿no? Supraclavicular y claviculario, ¿ya? Zona 2 y la zona 3 cervical, ¿ya? Entonces, para tener una referencia anatómica, tenemos el callado de la aorta, la distribución de lo que vendría a ser la arteria carótida primitiva, ¿no? Con su ramo interno, el ramo externo, la rama maxilar interna, también que se llama, ¿no? Los ramos, tiene 4 grupos, ¿no? Timeme, mater, Poterin, son memotécnicos. Entonces es bien importante tomar en cuenta aquello. Yo me acuerdo de un caso donde
donde había un trauma de la arteria esfenopalatina y teníamos que encontrarla para poder cohibir el sangrado, ¿no? Ya se le habían transfundido hasta casi 10 unidades y desde las 5 unidades, pues, puedo realizar glóbulos rojos lavados en las transfusiones, porque el paciente, bueno, son casos que ameritan comentarlos, mis estimados. Entonces, el trauma penetrante en el cuello tiene que ser evaluado desde el comienzo, mejor de manera interdisciplinaria, ¿no? En emergencias, llegar la parte prehospitalaria y la parte hospitalaria, que debería ser de la estabilización de un paciente que ha entrado en shock hemorrágico, hipovolémico en este caso, por hipoperfusión. Entonces va a necesitar, en este caso, pasarle por una bránula ancha, ¿no? Líquidos. En primera instancia, eso y, bueno, tener el grupo y factor para pasar el sangre. Evaluar también si está asociado a un hematoma en expansión, el infarto cerebral, trauma craneal, el examen físico corroborado de estudios, ¿no? Paciente que tiene que estar en observación. En la zona 1 y 3, ¿no? La angiografía de emergencia y la intervención quirúrgica es frecuente, ¿ya? Las áreas, por los mecanismos que hemos visto, ¿no? Del trauma. Y los estudios complementarios, obviamente, en un paciente normal y en un paciente anormal, obviamente, ver el tema de una angiografía, por ahí es un sangrado interno, y una esofagogascopía va a estar indicado en el trauma interno. La vista de tragado de contraste también, a realizar en este caso con contraste una imagen, la laringoscopía para revisar que no tenga un trauma laringio. El trauma romo, ¿no? Al cuello, mayormente se los relacionan a accidentes con vehículos, ¿ya? De tránsito, de tráfico. Muchos se relacionan a golpes indirectos durante los golpes o asaltos, ¿no? Son los traumas muchas veces cerrados. Están asociados a un área laringotraqueal y esofágica con daños. Ya les dije que lo importante, bueno, va a ser obviamente visto por el especialista, pero realizar la síntesis y el control de daños prioritariamente de inicio en el trauma. La lesión penetrante en la mucosa laríngea, una reparación temprana, siempre, bueno, va a tener siempre de manera, la mucosa es bien sabia, entonces la regeneración va a ser buena, pero siempre evaluar las prioridades. Menor de 24 horas puede afectar la cicatrización y la voz también, ¿no? Las cuerdas vocales. Puede haber fracturas de los cartílagos laringeos por compresión, entonces se los tiene que hacer, se hace una síntesis, ¿no? Se los sutura, incluso la tráquea también, para que, con suturas reabsorbibles, para que se repare de manera más armónica y funcionalmente mejor posible. La laceración traqueal sin el desprendimiento del anillo puede repararse sin una traqueotomía, de manera directa, es lo que menciona. Y las heridas por arma de fuego en tráquea, bueno, tienen que ser evaluadas. Miren, la lesión de los tejidos blandos y la traqueotomía por 6 semanas es totalmente contraindicado, eso no está bien escrito. La traqueotomía tiene que ser por 5 días. Y los abordajes que se van a utilizar. Hasta aquí sería el tema de traumatología, ¿no? Se puede decir que en traumatología, también incluso en el trauma laringio, se realizan injertos y también se utilizan elementos protéticos
con hasta titanio para la reparación de esos elementos para la fonación y función laringe. Bueno, muchas gracias y si tienen alguna pregunta, pues estamos acá. Bueno, me parece que ya, si no hay preguntas, pues nos estaremos viendo la siguiente semana. Ya, hemos improvisado este medio, tal vez por el chat. Nos vemos. Buenas noches. Y abríguense.